Bienvenidos, y que el mensaje de esta mañana sea de bendición para sus vidas, salud para su cuerpo y salud para sus huesos. Es una bendición y yo quisiera suplicarles que pidamos la dirección del Altísimo esta mañana. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, queremos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso, el nombre bendito y sacrosanto de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, llegar al trono de la gracia. Queremos perfumarnos con el aroma de tu santidad esta mañana. Queremos refugiarnos en tu presencia. Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu. Bendícenos. Que tu palabra, Señor, llene las necesidades que hay espirituales de nuestra vida. Padre, ayúdanos de principio a fin y que podamos, Señor, disfrutar la bendita palabra, que nos alimentemos, que sintamos deliciosa tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi esposita estaba en cama, hermano, con tremendas temperaturas. Le ruego sus oraciones. Casi no podía venir ahora porque no hallaba quien se quedara con ella, pero llegó una vecina y le está acompañando en casa. Yo quisiera, hermano, que vamos a la palabra de Dios en el Salmo 1. En mitad de la palabra de la Biblia, este libro precioso, están los Salmos, y vamos a ir al Salmo 1, hermanos, al principio de esos salmos preciosos, para ver 3 versículos de este salmo. Versículo del 1 al 3. Dice la palabra ahí de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de, ¿qué, hermanos? Consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, hermano. Y luego en el tercera de Juan, vamos allá al Nuevo Testamento, en tercera de Juan, sobre una carta del apóstol Juan, la tercera carta de Juan, el versículo, hermanos, 2, y este versículo es muy precioso para nuestra vida. Dice, escribiendo el apóstol Juan a Gairo, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermosos pensamientos. Y esta mañana, hermanos, el tema es: ¿por qué no prosperamos? Aquí hay una hermana que hace muchos años yo prediqué este mensaje, y yo le dije, ¿cuál fue el primer mensaje que yo prediqué en la iglesia? Y ella me dijo, ¿por qué no prosperamos? Lo tiene en la mente. Y ahora, como era decisión de decir, ¿y qué voy a predicar? Solo tenía una hora para estar con ustedes aquí, hermano. Me recordé de este mensaje. Y qué precioso, hermano, cuando vemos que Dios lo que desea en nuestras vidas, como hijos de Dios, como hijos suyos, es vernos prosperados. Y hay tantos pasajes en la Biblia que nos animan. Por ejemplo, en Mateo 7:11, la palabra dice: pues si vosotros siendo malos, oiga bien este pasaje, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden. Ahora, ¿qué cosas son las que pedimos? Nuestras necesidades siempre las dejamos en manos del Señor. Cuando necesitamos algo, acudimos a decirle: Señor, te ruego, Señor, te pido, Señor, dame. Alguien dijo, nosotros de repente nos convertimos en personas pedigüeñas y corremos siempre que tenemos necesidades a clamar al Señor por nuestras necesidades,
pero el Señor siempre está dispuesto, hermanos, a ayudarnos, a darnos lo que necesitamos. Dios es bueno, Dios es amoroso, misericordioso y precioso. El rey David dijo: tú eres el que sacia de bien mi boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? Vamos a ver. Si usted sabe, tiene algo de conocimiento de la palabra de Dios en su mente, ¿dónde está ese pasaje, hermano? El salmista dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? Tú eres el que sacia de bien mi boca. ¿Qué más? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, hermano. 103:5. Ahora, ese pasaje es precioso. Y Habacuc dijo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Habacuc 3:19. Pero también el apóstol Pablo exclamó: gracias sean dadas a Dios, que me lleva siempre de triunfo en triunfo, Cristo Jesús. También dijo el apóstol Pablo: en Cristo somos más que vencedores. Y luego, hermanos, también veamos que la necesidad que tenemos nosotros de levantarnos, la necesidad que tenemos de cambiar nuestras vidas. Durante mis años de ministerio he visitado tantas iglesias, he visto iglesias cómo han prosperado. Qué hermoso ver una iglesia, hermano, con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Han crecido en número, han crecido en toda forma. Pero qué triste que iglesias que tienen ya más de 30, 60 años y no cambian. La misma iglesia pobre no ha prosperado. Los mismos hermanos, los hermanos de edad ya partieron a la eternidad. Los que quedaron, hermanos, no han crecido en número y mucho menos en conocimiento de la palabra de Dios. No ha habido prosperidad. También en la parte económica he visto personas, hermanos, que cada día más pobres, cada día más hundidos en la pobreza. Y yo creo, hermanos, que Dios nos dio a nosotros suficiente sabiduría para poder prosperar. Y la forma de prosperar, hermano, es una cosa que Dios también establece en la palabra. Vamos a ver aquí 7 cosas, 7 razones, hermanos, por las cuales hay personas que prosperan y hay personas que no prosperan. 7 razones por las cuales no prosperamos. ¿Por qué no prosperan? La primera cosa, hermanos, porque se olvidan de Dios. ¿Por qué no prosperamos? Porque se olvidan de Dios. Y esta es la razón. ¿Por qué hay fracaso en los matrimonios? ¿Por qué hay fracasos, hermanos, en los negocios? ¿Por qué hay fracasos aún en la nación? Porque nos olvidamos de Dios, porque no dependemos de Dios. Estando predicando un mensaje similar allá en Las Vegas, decía que nosotros como nación podemos ser prosperados. Y podemos ser prosperados si nuestro presidente, hermano, de la nación buscara a Dios. Si todas las cosas que el gobierno pretende hacer las consultara a Dios, seríamos prosperados. No hay duda que viviríamos una vida diferente en nuestro país. No hay duda, hermanos, que la pobreza se iría menguando. No hay duda, hermanos, que la violencia también se iría mermando. Pero hay cosas que solo cuando buscamos a Dios las podemos tener. ¿Por qué se olvidan de Dios? Esta es la razón por qué hay fracaso en todas las áreas de nuestra vida. Si quieres triunfar en la vida, cuídate de no olvidarte de Dios y obedece su santa palabra. Vamos a usar la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios, el Pentateuco, 5 libros de la Biblia. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, y entonces los libros de la ley escritos por Moisés y todos los detallitos, hermanos, que usted conoce. En el capítulo 8 del libro de Deuteronomios,
versículo 11 al 18. Lea conmigo, lleve ahí en su celular o en su palabra, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en estos versículos. Versículo 11. Cuídate. Mire, hermano, lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir, ¿qué, hermano? Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Miren lo que hay ahí, hermano. Es un imperativo, es una ordenanza la que tenemos. Decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Recuerde que la palabra de Dios es para todos nosotros. De la palabra de Dios también hay partes que no son para nosotros, pero cuando la palabra viene de Dios y hay un mandamiento, hermano, es para todo aquel que es hijo de Dios. Dice el versículo 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y mire el versículo 13: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Dios es el que produce todas las cosas para nosotros, pero también Dios produce en nosotros las cosas que necesitamos. Dios nos da en abundancia, Dios nos provee lo necesario. Dios siempre está atento para ver cuáles son nuestras necesidades, pero también la palabra de Dios nos enseña que debemos poner de nuestra parte. Debemos ser diligentes, tenemos que ser personas que activamente estamos actuando para poder sustentar con la provisión de Dios. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice: ¿por qué os afanáis por el día de mañana? Diciendo qué comeremos. Y el Señor dice en su palabra: ¿por qué os afanáis? Mirad los pájaros, ellos no trabajan, mas sin embargo dice, no le faltan sus alimentos. Ahora mire esto, es cierto que los pájaros tienen el alimento, hermano, pero el alimento no busca a los pájaros. El pájaro tiene que ir donde están las frutas, donde está el alimento. Tiene que moverse para encontrar el alimento. Dios no le lleva el alimento a la boca al pájaro. Tiene que movilizarse para ir donde está el alimento. Así que cualquier cosa, hermano, que nosotros necesitemos, tenemos que buscarla. Tenemos que ver la manera de cómo conseguir lo que necesitamos. Y Dios siempre nos va a prosperar. No lo dude. Cuando invocamos su nombre, cuando nos afianzamos en Dios, cuando dependemos de Dios, no lo dude que vamos a tener muchas bendiciones. Miremos otro detalle, hermanos, ahí en Segunda de Crónicas. Vamos adelante. Si ya encontró el libro de Reyes, anda cerca de las Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 26 de Crónicas. Segunda de Crónicas 26. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí, hermano? Miren lo que sucede en el versículo 5, 26:5. Dice así la palabra: y persistió, hablando de Usías, el rey Usías, dice,
y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué sucedió? Él lo prosperó. Amén, hermano. Dios prospera cuando buscamos de Él. Pero miren qué sucede en el versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Si había tomado la libertad de lo que no le correspondía hacer a él. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Hay personas que cuando han sido prosperadas, cuando han adquirido muchas riquezas, se olvidan de Dios. Hay personas, hermanos, que su Dios es el dinero. Cuando trabajaba como vendedor en Van Busen, hermanos, trabajé ahí 26 años. Mi jefe me enviaba a las cobranzas de Navidad y había que estar porque eran varios cobradores, y una de las empresarias, una de las que tenía las mejores tiendas, me dice, ya vienen ustedes, dice, a quitarle lo que se ha logrado apenas. Dice, ni el nombre de Jehová hemos hecho, ni el nombre de Dios hemos hecho. ¿Qué quiso decir? Que para ella su Dios era el dinero. Hay algo en Isaías, hermanos, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, que me gustaría que lo miráramos. Isaías capítulo 26. Vaya conmigo un momentito para afirmar esta palabra de este personaje. Miren lo que dice Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Versículo 13 dice, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti, ¿qué dice? Serán enseñoreados de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Qué triste, hermano, darle el lugar que le corresponde a Dios a las cosas materiales. Muchos se lo dan a las riquezas, muchos no vienen ni siquiera a los cultos de reunión de los domingos porque tienen que abrir sus establecimientos, porque es el día que más venden, y eso sucede siempre. La prosperidad, la ocupación, el deseo de prosperar no les deja lugar para Dios, porque otros dioses se han apoderado, el Dios dinero se ha apoderado. Ahora, número 2, ¿por qué no prosperamos? Por falta de conocimiento de Dios. Oseas 4:6, este pasaje que está estudiando el hermano ahora, pasaje de Oseas, en el capítulo 3, hermanos, el versículo, Oseas 4:6, perdón, 4:6. Miren lo que dice la palabra ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice la palabra, hermano? Yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste tu ley, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo fue destruido por la falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Qué es lo que encontramos acá, hermano? Cuando usted conoce a Dios, usted conoce sus planes, su corazón, usted conoce las reglas, y usted conoce también lo que debe de hacer, y se esfuerza porque sabe lo que tiene que hacer, porque tiene conocimiento de lo que tiene que hacer. Jesús dice que lloró sobre Jerusalén porque ellos no conocieron lo que era para ellos, su paz,
La oración del apóstol Pablo por la iglesia es para que seamos llenos del conocimiento de Dios. Vamos un momento al libro de Efesios, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento. Libro de Efesios, en el capítulo, Efesios capítulo 1, en el versículo, hermanos, 15 a 18. Efesios capítulo 1, 15 a 18 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué dice? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, miren lo que el apóstol está pidiendo: que el espíritu de sabiduría dé conocimiento a cada uno de los hijos de Dios. ¿Cuánto conocimiento hemos adquirido, hermanos, de la palabra de Dios? ¿Cuántas doctrinas conocemos? ¿Cuántos pasajes de la palabra de Dios hemos memorizado? ¿Cuántas materias teológicas hemos conocido? Y una de las materias más importantes en la vida espiritual, y que todo hijo de Dios, todo creyente debe de conocer, es la hermenéutica, la interpretación de la palabra de Dios, para no confundirnos, para no torcer la palabra de Dios, para no torcer las escrituras, porque la misma enseñanza de la escritura nos reta y nos dice que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que podemos nosotros perfeccionar nuestra vida? Es a través de la escritura, es a través del conocimiento de la palabra de Dios que podemos nosotros afianzarnos en la sana doctrina. Ahora, hermanos, hay otro detalle con respecto a estas reglas, hermanos, de la prosperidad, y la número 13: ¿por qué nos prosperamos? Por falta de decisión, por falta de decisión, por no tener firmeza de carácter. Vamos a Santiago capítulo 1, hermanos, versículo 8. Santiago 1:8. ¿Qué nos enseña la palabra ahí? Santiago, si ya hay Hebreos, el libro que sigue es el libro de Santiago, y en el capítulo 1, hermanos, versículo 8, ¿qué dice? Hermano Antonio, ya lo vio. El hombre de doble ¿Qué dice? El hombre de doble ánimo. Ajá. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa la palabra inconstante? Es voluble. Hoy sí, mañana. ¿Qué más? ¿Que no tiene? Dice una cosa, después dice otra y hace otra. No es estable. Que no es estable. Es inconstante. Ahora, hermano, muchas personas comienzan las cosas y no las terminan. Hay personas que son emprendedoras, pero depende cómo le vaya el camino, o sigue adelante hasta alcanzar el triunfo, o se echa atrás. ¿Cuántos negocios hemos dejado de hacer, hermano? ¿Cuántos triunfos hemos tenido, pero cuántas pérdidas hemos tenido porque no somos persistentes en las cosas que vamos a hacer? Cuando persistimos en el negocio, hermano, cuando seguimos adelante, cuando luchamos, vamos a alcanzar el éxito. Vamos a sentir que somos prosperados porque tenemos un carácter, hermano, ¿de qué? De triunfadores. Somos personas que no nos echamos atrás, que no retrocedemos. Por eso creo de que nadie debería decir no puedo hacer las cosas, porque todo lo podemos en Cristo. Y no solo eso, no solo lo podemos en Cristo, podemos también, hermanos, poner en práctica el conocimiento que tenemos. Tenemos que ser emprendedores. En mi lucha pastoral ha sido tan difícil. Hemos tenido una vida tan difícil, pastoral, con mi esposa, que hemos llegado a momentos tristes de aflicción, momentos donde
por la fe hemos vivido. Y qué triste, hermano, que la iglesia a veces no responde en esos aspectos, pero nunca aguantamos hambre, porque siempre tuvimos el coraje de ir casa por casa, que sea vendiendo aquí para el alimento del día. Pero hay personas que sufren porque no tienen siquiera el ánimo de ejercer lo que Dios le ha dado para su vida. Cuando dice acá, hermanos, que el hombre de doble ánimo es inconstante, es que tiene dos clases de pensamientos, uno de derrotista y otro de triunfador. Aquel que tiene falta de decisión nunca llegará a ninguna parte. Ahora, siempre clama: hoy me decido, hoy me comprometo, hoy me consagro, porque no prospero. ¿Y por qué no prospero? Porque las palabras que salen de su boca no son una realidad. Porque todo lo que usted piensa, lo piensa, pero no lo ejecuta. Y hay cosas, hermanos, que necesita que las pongamos en práctica. Estoy ya en la tercera edad, ya estoy ahí por las 3 de la tarde en mi vida particular. Y cuando digo así, que está ahí ya por las 3 de la tarde, hermano, es porque yo siento que los años han avanzado. Pero hace unos 10 días, yo y mi esposa tomamos una decisión: consagrarnos al Señor hasta que nos muramos. Y hemos vivido estos días consagrados a Dios. Hemos vivido, hermanos, apegados a la palabra. Hemos estado estudiando la Escritura a cada momento. Hemos estado orando, pero también buscando la manera de cómo vivimos. Y Dios nos está prosperando. Hay cosas hermosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Un detalle interesante, en la número 4. ¿Por qué no prosperamos? Por falta de motivación. Cuando hablamos de la motivación, yo tengo un ejemplo acá. ¿Cómo es que nosotros podemos motivar a los demás? Gracias, hermano Víctor, porque Víctor me está motivando mucho a mí. Ahora, pero mire esto, hermano. El ejemplo que tengo, el incentivo, es aquel que el padre le dice a su hijo: me lavas el carro y te doy $100. ¿Eso qué es, hermano? Un incentivo. Le está ofreciendo por el favor que quiere que haga. Pero ahora mire el otro, el temor: me lavas el carro o te doy con la paja. Es diferente, hermano. Y la tercera cosa, por amor: papi, te lavo el carro porque te amo. Ahora, Dios nos motiva para que le sirvamos por amor. 1 Corintios 16:4 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo siempre he pensado, hermanos, en la labor que nosotros tenemos como hijos de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de ser ¿qué? Anunciar la palabra de Dios. Dice la palabra: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para hacerlo, hermano? Quizá que nos digan: te vamos a dar $100 por cada alma que ganes para Cristo. Esa motivación, hermanos, yo creo que estaría yendo al lugar. Voy a ganarme una persona porque voy a ganar $100. Ahora, la recompensa no es aquí, hermano, es en el cielo. Cuando el Señor le diga: ven, buen siervo y fiel, ¿qué dice? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¡Qué hermoso! Entra en el gozo de tu Señor. Si vemos la parábola aquella de la cena, donde dice que Dios mandó a invitar a varias personas, todos dicen que se empezaron a ¿qué? A excusarse. El primero dice: no puedo ir a la cena, ¿por qué? Porque acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que irla a probar. Y otro dice: he comprado una finca, tengo que ir a verla. Y otro dijo: me acabo de casar y no puedo ir a la cena. Es al único que yo le doy la razón, porque se acaba de casar.
Y el Señor dice que se enojó y les dijo, vayan por las calles, vayan por los caminos, vayan por las montañas, por los vallados y fórcenlos a entrar. Cuando la palabra dice fórcenlos a entrar, no está diciendo que los obliguen, sino que insistan hasta que puedan lograr que ellos vengan. Ahora, cuando habla de esa cena, hermano, está hablando de la misma iglesia, donde estamos invitados para disfrutar del banquete que Dios tiene preparado. Pero también recordemos que en los últimos tiempos, cuando estemos en la presencia del Señor, estaremos en el gran tribunal de Cristo. Y cuando estemos en el gran tribunal de Cristo, dice la palabra, que cada quien dará cuenta a Dios de lo que haya hecho estando en esta iglesia, estando en su cuerpo. Dará cuenta a Dios de lo que haya hecho. Y créame, hermano, que si usted no ha hecho nada en beneficio de la obra de Dios, ahí será cuando dice échenle afuera, será el lloro y el crujir de dientes. Nos lamentaremos. No es el infierno, hermano, porque usted y yo somos salvos, sino por no haber hecho lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ahí eso, por falta de motivación. ¿Qué es lo más que necesitamos? Cuando el pastor puso 300 ahí, ese número, hermanos, ¿es para qué? Para cumplir la meta este año de tener 300 miembros en la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es la estrategia que tenemos que seguir para llegar a tener los 300 miembros? Si somos 150, nos toca uno cada uno. Pero yo no sé si ya usted trae el suyo y si yo traigo el mío. Si tuviéramos, hermanos, el valor moral de decir, yo voy a colaborar con la meta que Dios ha puesto en la mente del pastor, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Hagamos una campaña de avivamiento entonces en nuestra vida. Y digamos, yo traeré cada domingo un amigo, una persona. Voy a hablar de Cristo a esta persona. Yo le garantizo, hermano, que lo lograremos. Pero necesitamos ¿qué? La motivación. Estoy aquí, hermano, esta mañana y Dios fue el que quiso que estuviera. Pero como quisiera todos los días decirle a usted y decirme a mí mismo, cumple con tu ministerio, haz obra de evangelista. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, entonces yo creo que la palabra de Dios es bien clara. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, hay un detalle bien interesante. 2:10. Miren lo que dice la Escritura en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? ¿Ya leyeron, hermanos? Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais. Oiga bien esto, por favor analicen. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora ¿qué? Ahora sois pueblo, hermano. De Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miremos el contexto. Versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las grandes virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué me compró Dios a mí? Mejor dicho, si usted va al mercado, hermanos, a comprar algo, ¿con qué propósito ha comprado determinado objeto? ¿Con qué propósito usted compra un reloj, hermano? Para guardarlo, pero es para usarlo, es para ver el tiempo, para medir el tiempo. Y Dios a usted y a mí, hermano, nos ha comprado con su sangre preciosa para anunciar que las grandes virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Los jóvenes principalmente, yo no sé, los jóvenes de acá, cuántas personas han evangelizado, cuántas personas han ganado para Cristo. Y los que ya tenemos muchos años de ser hijos de Dios, hermanos, cuántos hemos ganado para Cristo. ¿Se recuerdan el mensaje anterior? Era de la excelencia, la demanda de Dios, y mi hermana es el que sacó 10, ¿verdad? Ahora, mire esto, hermano, ella se equivocó, me dijo. Pero mire esto, hermano, cuánto nosotros hemos logrado en la escala de los valores y decir, yo he logrado mucho en la palabra de Dios, he llevado a muchas personas para Cristo. No sé cuántas, no por gloriarme, sino por la gloria de Dios. Con el doctor Watterson evangelizamos a los lencas y entre todos los lugares que visitamos, hermanos, entre todos los indígenas, ganamos más de 3.000 himnos para Cristo. ¿Cuántos fueron sinceros? Dios lo sabe. No es usted el que hace la obra, es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas. Ahora otro detalle, vamos al último. ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué dice allá? Por talentos no descubiertos. Por talentos no descubiertos. Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Todo lo que tú necesitas es descubrir los talentos y aquellos que están escondidos, hermano, hay que sacar. Hay un canto que dice de los talentos, ¿qué has hecho con los talentos que te di? ¿Qué ha hecho usted con los talentos que Dios le ha dado, hermano? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? Si usted tiene el don de la enseñanza, hermano, debe de estar enseñando. Si usted tiene el don del servicio, el servir. Si usted tiene el don, hermano, de la predicación, de ser pastor, si usted tiene el don que Dios le ha dado, desarrollen, hermano. Yo solo me pongo a pensar, ¿cuántos miembros de la iglesia somos? Pero ¿cuántos estamos activos en la obra del Señor? Bendito aquel cuyos pies, hermano, van por la senda predicando el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de qué? De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¡Qué hermoso! Yo admiro a estas personas que van al paraíso. ¿Cómo se han de sentir descansados? Pero al llegar se regocijan y vienen de allá cantando, porque traen las gavillas al hombro. Hoy ganamos tantas personas para Cristo. Hoy discipulamos a tantos niños. Hoy estuvimos enseñando a tantas personas. Hoy estamos evangelizando a las madres de los niños que vienen del borde. ¿Está involucrado usted? Sabe que cuando la invitación se hace a granel en la iglesia, muy pocos levantan la mano. Y tal vez el que levantó la mano no vino, pero alguien que sintió en el corazón el llamado de Dios se hizo presente. ¿Sabe que ya tiene una recompensa en el cielo? ¿Sabía usted que su trabajo en el Señor no es en vano? Ahora, ¿cómo podemos vernos prosperados en lo espiritual? Dice acá una porción: por los labios que hablan derrota, por eso no prosperamos. Porque el problema, hermanos, es que tenemos que obrar en la voluntad de Dios y cerrar la boca. Vamos a Proverbios 14:23. Proverbios 14:23. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios ahí? 14:23. Vaya conmigo, hermano, búsquelo. Es el alimento de esta mañana. En el versículo 23, ¿qué dice? Léanlo, hermano. En toda labor, ¿qué? Hay fruto. Hay fruto. Amén, hermano. Mire, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Dice el dicho, y la palabra de Dios lo dice también, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Me gustaría, yo no sé cuántos saben dónde vivo, y
Vivo en un caserío, hermano, que tiene 4.000 varas de tierra ahí. Hoy lo tengo sembrado en la parte de abajo, de papaya, estoy comiendo frijoles nuevos, tengo maíz, pero eso voy a cosechar, hermano. ¿Por qué voy a cosechar? Porque no he sembrado, hermano. Cuando usted siembra amor, va a cosechar amor. Cuando usted, hermano, ha sembrado vida eterna, va a cosechar vida eterna. Usted siembra odio, va a cosechar odio, va a ser criticado. Ahora, en Eclesiastés, en el libro que sigue, Eclesiastés 9:10, mire lo que estamos terminando, mire lo que dice la palabra de Dios allí, Eclesiastés capítulo 9, en el versículo, hermanos, 10 y 11, 9, 10 y 11. Dice la palabra de la siguiente manera: todo lo que te viniera a la mano para hacer, ¿qué dice? Lo hallaron, ¿verdad? Sí, hazlo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pero el versículo 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Hermano, es un consejo tan extraordinario. Y cuántas cosas de repente han venido a su mano para hacer y no las ha hecho. El que está frente de ustedes fuera millonario y no hubiera sido tan pereno como dicen en Petoa. ¿Y por qué digo así, hermano? Porque mis manos tuvieron muchas cosas que pude hacer y no las hice. Porque perdí las mejores oportunidades para poder lograr. Porque nunca me interesó ver más allá de lo que otros ven, por falta de visión. ¿Y cuál es la falta de visión, hermano? ¿Qué visión? Visión es ver más allá de lo que otros no pueden ver, pero también es ayudar a otros que miren lo que yo estoy viendo. Y en la palabra de Dios tenemos marcado la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nuestra mirada debe estar siempre ¿qué? Puesta en el autor y consumador de la fe. Ahora, hermano, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, no hay duda que en Cristo siempre tendremos victoria. Que Dios nos ayude. Yo termino con lo siguiente: ¿por qué no prospero? Porque no recibo corrección. Proverbios 13:18. Proverbios 13:18, ahí sellamos el mensaje. Proverbios 13, versículo 18, pónganse de pie, están cansados, algunos se me durmieron, pero pónganse de pie, hermanos, y vamos a leer juntos este pasaje. Proverbios 13:18, abra su Biblia, póngase ahí con el vecino si no trajo Biblia, o hacer que sea un creyente, como dijo un misionero. Ahora mire, hermano, el versículo 18, leamos 1, 2 y 3. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Yo quiero pedirle algo: lleve este versículo a la casa, escríbalo, si es posible en un cartel, y mantengan. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos has hablado a nuestro corazón, de corazón a corazón. Tú, Señor, has puesto en nuestros oídos esta bendita palabra. Ayúdanos, Dios, prospéranos, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos que corrijan, Dios,
toda aquella deficiencia que hay en nosotros. Quita, Señor, la pereza. Quita, Dios, el miedo de hablar a las personas de Cristo. Señor, prospera nuestra vida espiritual. Ayúdanos a adquirir más conocimiento. Ayúdanos a estar gozosos. Ayúdanos, Dios, en nuestras áreas más descuidadas de nuestra vida, a ser fiel a ti, a permanecer, Señor, siempre amándote, siempre poniéndote en el primer lugar de nuestra vida. Gracias por esta amada iglesia. Bendícela, Señor, con toda bendición de lo alto. Prospéranos y guíanos por la senda de justicia, por amor de tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.